En esta presentación vamos a hablar sobre el arte conceptual y sus conexiones con la guerra. La pregunta de investigación es: ¿cómo influyó la guerra en el arte conceptual? Por ejemplo, ¿cómo interviene el arte conceptual con el sufrimiento de la guerra? ¿Qué es el arte conceptual? El arte conceptual concentró en la concepción del arte más que la obra misma. Algunas características del arte conceptual son el rechazo de la idea de arte bueno y malo, y también trato de reinterpretar los temas de arte pop en una forma organizada y sin base en la teoría del arte. También el arte conceptual fue influido por minimalismo y fue una forma de minimalismo extremo y intenso. El arte conceptual usó varias técnicas, que incluyó arte visual, arte de performance y muchos más. Un poquito sobre la historia del arte conceptual. El arte conceptual evolucionó del minimalismo y fluxes, que están relacionadas a Dada y los ready-mades de Duchamp. Al principio, muchos de los artistas conceptuales vio los cambios de paradigmas al minimalismo y fluxes, y vio que las obras del arte no dependen de la obra o en el objeto, y las podrían existir solo como ideas. Uno de los temas más grandes en arte conceptual es el rechazo del mundo del arte como una institución y la mercantilización del arte. Y esto está relacionado con el rechazo del arte como bueno y malo. También la mercantilización y comercialización del arte vino durante el boom después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino también algunos movimientos como el arte pop. El primer artista que vamos a hablar sobre es Hans Hack. Como mencioné antes, uno de los temas más grandes del arte conceptual es el rechazo de la institucionalización y mercantilización del arte, y parte de estos rechazos es el cuestionamiento de la función del museo. El museo no es un lugar neutral para ver el arte y la educación del público, de acuerdo a Hans Hack. Sin embargo, las está invertido en el beneficio económico de la junta directiva del museo. Gobernador Nelson Rockefeller, quien está mencionada en esta obra, de Nueva York, fue un miembro de la junta directiva del MoMA y un candidato a presidente. Pero esta obra también tiene relación a la guerra en Vietnam, porque preguntó al público sobre las políticas del presidente Nixon. En esta encuesta, la mayoría de las personas votaron por sí. La pregunta le dijo: ¿sería el hecho de que el gobernador Rockefeller no ha denunciado la política de Indochina del presidente Nixon una razón para que no vote para él en noviembre? Una artista conceptual muy importante en el movimiento del arte conceptual era Martha Rosler. Esta artista concentraba en los horrores de la guerra de Vietnam. Durante los años 1969 hasta 1972, ella insertó
Imágenes de la Guerra de Vietnam en fotografías del interior de los hogares estadounidenses en una serie que se llama Casa Bella, llevando la guerra a casa, y en inglés se llama Beautiful House, Bringing the War Home. En general, la gente común no entiende el nivel de brutalidad de la guerra de Vietnam, y sus obras de arte ayudan a lograr este conocimiento por medio de colocar las personas que sufren, incluyendo niños conmocionados, en lugares cómodos comunes. Un ejemplo de una obra de Martha Rosler es Globos o Balloons. En esta obra hay un hombre corriendo con mucho terror, con una guagua herida dentro de una casa cómoda. Otro ejemplo es Limpiando las cortinas o Cleaning the Drapes. En esta obra hay una mujer limpiando sus cortinas bonitas y afuera hay una guerra. Hay soldados americanos en uniforme de combate y cañones en la yuxtaposición con las escenas de la vida casera cómoda. Y en esta obra combina dos realidades distintas. En este ejemplo, primera dama o First Lady, veamos la primera dama de los Estados Unidos, Pat Nixon, la esposa del presidente Richard Nixon. Y esta obra muestra una casa muy adornada, pero en la pared hay una obra de una chica deformada y sufriendo como resultado de la guerra. Esta obra es de An Kawara. En 1965, Vietnam experimentó bombardeos masivos por fuerzas de los Estados Unidos. An Kawara experimentó la destrucción de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. El primer lienzo fue influenciado por Nothing, Something, Everything, de 1964, que consistía en la palabra something colocada a través de un rectángulo dibujado a lápiz. Ambas obras no apuntan a la lógica interna de la obra de arte, sino llaman la atención al estado del conocimiento. El bombardeo en Vietnam es un evento no especificado, referenciado como una cosa que ocurrió en 1965 en Vietnam. La obra produce una quietud en contraste con el flujo de información y desinformación, que concentraba en la mente en un nivel diferente de conciencia. Pues esta obra esencialmente dice que algo ocurrió en Vietnam en 1965 y no se sabe qué ocurrió, pero era importante. Y esta obra permitió que la gente usaba su imaginación y tenía su propia perspectiva y sentidos. Otra obra que se llama I Am Still Alive o Todavía Estoy Vivo por Ankawara es él experimentó
la destrucción de las bombas nucleares, y muchas de sus obras, como las telegramas aquí, exploran la idea de la sobrevivencia. Este telegrama a Soluet era parte de una colección, y Onkawara envió estos telegramas a varios artistas por un año. Otra artista conceptual es Jacob Buysse, y todas sus obras se llaman acciones. Esta acción es lo más famoso, y esta que se llama I like America and America likes me, o Me gusta América y América le gustó. Muchas de sus acciones están basadas en su tiempo de soltero en la Segunda Guerra Mundial. En esta obra, Buysse se envolvió en una frazada de fieltro y pasó 3 días en una habitación con un coyote. Él le dijo que fue una expresión de su postura contra la guerra de Vietnam, y también reflejó sus creencias sobre la destrucción del continente América y las culturas nativas por los conquistadores europeos. En fin, la conclusión. El arte conceptual es un movimiento general con muchas aplicaciones, tópicos, perspectivos. Cada artista de este movimiento tiene sus propias ideas y perspectivas de este movimiento. Con respecto a la guerra, este movimiento presentó obras de arte y formas de crear arte que el mundo nunca había visto. Las obras en este movimiento, especialmente los que enfocan en la guerra, trataban con la comercialización de arte en los movimientos anteriores. En los ejemplos de esta presentación y otras obras, el arte conceptual es una manera de revelar los horrores de la guerra. Un aspecto muy importante del arte conceptual era el uso de objetos reales y personas para demostrar los temas. Los temas y las obras del arte conceptual permitieron el uso de la imaginación de los artistas y el público, porque muchas veces son vagos, como en la obra de Onkawara. El arte conceptual presenta la idea que arte en general debería hablar a las claras, y no es necesario si es considerado bueno o malo, y también no tenía que ser realística. Y una de las declaraciones más profundas en estas obras es la importancia de paz y que la guerra viene al sufrimiento humano.